Bienvenidos a la lección 7 del primer trimestre del folleto de jóvenes. Hoy vamos a conocer la historia de un rey que su mano quedó seca por no querer obedecer las indicaciones de Dios. La lección de hoy se titula El síndrome del pecado de Jeroboam. Durante las diferentes lecciones aprendimos sobre Salomón, Roboam y hoy hablaremos de Jeroboam, quien reinaba en el pueblo de Israel. Siempre iniciamos con el versículo para reflexionar, pero quiero compartir la historia de esta lección primero, para que de esta manera podamos entender lo importante de obedecer a Dios y entender el versículo. Dice que Jeroboam estaba pensando en su interior: ahora el reino volverá a la casa de David si este pueblo sube a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá hacia su señor Roboam, el rey de Judá, y me matarán a mí, y Roboam volverá a ser el rey de Judá. Después de considerarlo, el rey decidió hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya han subido lo suficiente a Jerusalén. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Colocó uno en Betel y el otro en Dan. Pero esto fue un pecado, ya que el pueblo iba a adorar uno de ellos hasta llegar a Dan. Entonces un hombre de Dios vino de Judá a Betel y se acercó a Jeroboam, quien estaba junto al altar quemando incienso. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, el altar se romperá y las cenizas caerán. Cuando el rey de Jeroboam escuchó las palabras del hombre de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y ordenó: deténganlo, agárranlo, y su mano se secó. El altar se rompió y las cenizas se derramaron, tal como lo había predicho el hombre de Dios por la palabra de Jehová. Luego el rey le suplicó: te ruego que ores a Jehová tu Dios por mí, para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios clamó y su mano fue sanada y volvió a ser la misma. ¡Wow! Mientras tanto, en Betel vivía un profeta. Su hijo fue corriendo y le contó lo que había pasado. También le dijo las palabras que había hablado el rey. El padre le preguntó: ¿por dónde se fue? El viejo profeta fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: hombre de Judá, ¿puedes venir a mi casa? Así que él le dijo que no podía, porque Dios le había encomendado que debía volver por el mismo camino. El viejo profeta le mintió diciendo: también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado de parte de Dios y me dijo que te invitara a mi casa para que vinieras, y de esta manera pudiera comer pan y beba agua. El hombre de Dios pues lo escuchó y decidió ir con él en ese momento. Así que como él desobedeció la palabra de Dios y confió en las palabras del hombre, entonces después de comer y beber, dice que vino la palabra de Jehová y dijo que este hombre, por desobedecer a Dios, entonces ya no iba a volver, o sea, su cuerpo no iba a quedar en la tumba de sus padres. Y esta fue la sentencia que Dios le dio por desobedecer. Aquí podemos ver 2 personajes: el rey, que desobedeció la palabra de Dios, que no quiso cumplir y adorar a Dios, sino que quiso que el pueblo hiciera lo que él quería. Y ya vimos lo que le pasó. Pero también lo que le pasó al profeta por no escuchar lo que Dios de esa manera le había dicho desde un principio. De Jeroboam aprendemos que no debemos desobedecer a Dios, sino que debemos adorarle, porque el mismo Dios que lo puso ahí era quien podía fundamentarlo a él en su reino. Quizás piensa que después de la mano seca, Jeroboam aprendió la lección, pero no. Cuando nos vamos al versículo de reflexionar, que ahora sí lo vas a entender, en Primera de Reyes 13, 33 al 34, nos damos cuenta que a pesar de todo esto, Jeroboam no escuchó la voz de Dios, sino que él continuaba realizando las mismas cosas, continuó buscando sacerdotes para adorar, y también él mismo se prestaba para ser sacerdotes y adorar a otros dioses, por lo que el Señor
quitó por completo el reino de Jeroboam de raíz. Ya nadie más de la casa de Jeroboam volvió a reinar. Así que si él en ese momento aprendía la lección y no tomaba y no seguía realizando lo mismo después de que la mano se secó, el Señor tomaba otra decisión con él. Pero, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado en algún momento de la vida y quizás no hemos aprendido nuestra lección? Para que no nos pase como Jeroboam, tenemos que aprender la lección desde el primer momento que Dios nos hable. ¿Sabes? Debemos tomar en cuenta que Jeroboam conocía muy bien todos los lineamientos que el Señor tenía, porque cuando Salomón era aquella persona que siempre le indicaba, esto es lo que tenemos que hacer bien, esto es lo que tenemos que hacer correcto, pero en un determinado momento para él el reino se convirtió en algo más importante que servirle a Dios. Nunca nada debe ser más importante que servirle a Dios, porque el mismo Dios que le dio el reinado a Jeroboam era el mismo que podía afirmarlo, y el mismo Dios que te ha brindado a ti muchas cosas es el mismo que puede continuar contigo. Quiero compartir contigo lo que dice el siguiente versículo. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no lo olvides. Jeroboam sabía muy bien lo que era bueno y por esto el Señor se lo contó como un pecado. Y él hizo una lista de todas aquellas cosas que tú sabes que son buenas a los ojos de Dios y comienza a pensar si lo estás cumpliendo tal cual el Señor así lo indica. Revisa la música que escucha, lo que ves, los amigos que tiene y todo lo que está a tu alrededor, para que de esta manera no tenga miedo de perder a tus amigos por algo que tengas que hacer, sino que lo primero que debemos cumplir es los requerimientos de Dios. Yes. Si al revisar la lista te diste cuenta que has pecado, puedes revisar lo que dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Así que recuerda que no debemos imitar a Jeroboam, sino que debemos hacer como Salomón, que en su momento se arrepintió. Todavía estamos a tiempo de buscar al Señor, adorarle como a Él le gusta y cumplir su palabra como a Él le agrada. Si tú quieres ampliar la lección de esta semana, puedes ir al libro de Profetas y Reyes, capítulo 7, y allí vas a poder aprender un poquito más sobre la historia de Jeroboam. Recuerda, darle me gusta a este video, suscríbete al canal para que puedas cada semana aprender la nueva lección que tenemos para ti y también escribir en los comentarios de qué manera tú y yo podemos tener un corazón conforme al de Dios. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Pero antes vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Que tú puedas transformar nuestros corazones y que podamos ser personas diferentes. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos luego. Bye bye.